Baisha pamba, eisha pa, peina, coina, na ame ayuma, agüero mañana venían de programa, mi pen de programa, pejenduce, bajera, vagina, agijadora, lo hermano cuena, ven aquí, pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapá y de Peina, Yepita Son Baretebe, ya Jopitimo, edición número 551 de Cagijadorambo, a sabe, me pedí abrazo, rompe espalda, a peisha, primera de Corintio, capítulo 3. Ya jamás ese verso 17 de donde yo te ore lo mita, este vaina a lo mejor ya cumbi pamba, hemos ahí cote día. Vaya pamba, que lo mita, ni que ya ne canguillero, ya ve a peisa ve maimi, o yupio, joñan de suscriptores cada hija tora. Ve ahí pona, ahí está para todo Sergio, maimi, yupio, joina. Más 595985162-975 ñane pumburipo peguayca tu jamuecha lomita peñe muy llego pitu pe pende yehai piremi ñe embiremi apecha ñembo hobaita peme la pecua semiva ya la capaite go me la vende pedido fuera ya responde paite ya jao ñane preguntas fuera evidencia hablo y tan yure consejos amba namba eva con anga ya potaco hoy cua peje tamba ndaja ella fuera ñembo eso fuera descubriendo la verdad y al descubrir verdades doctrinales, ¿cuál sería nuestra misión ahora? ¿Cómo podíamos caminar hoy? Ese amigo querido, y se aplica esta verdad. A Nina que lleve aplicamos la verdad. Si pereco evidencia, pereco escrituralmente, pereco archivo, documento, lo que sea. Por lo menos de primero uno o dos a venir por uno o dos me practicar con la verdad, o sea, el resto me catuve de seguir la a nivel pretender y bueno dos pillaja peime la petit congregación peime 20-30 votar paitemo y los 30 oye seguir paitemo difícil así la ya en duda milagro poderoso y te inala los 30 oye decir paiteno seguir con la verdad siempre ahorita la oye tu viro Getamakatula un grupo y dos eurovianos ya tú si te iba hoy sego año acostumbrado de 100 200 personas o en dos o seguía con estudios a oyapiala y refutaciones a Boasacho versículo griego hay uno o entendés a pues rescatado hoy que la grupo pero estudiar en 10 y capacitar peja en vez de tu coñe pudo cero hoy otro tu hoy que o como ahí la y iglesia o incorporar pues con enseñanzas o inducidos en dudas a tu y retirada fechas y nada pero para que Moisés irlandés uno o dos me hijan es la bella pota con y muestran la verdad allá aceptaron y por nada ni os amigos venir reunirme entre dos ella pota si son rechazados de una congregación es porque quieren enseñar esta verdad donde dos o tres están reunidos mi nombre y así es que si están dos o tres bueno bella pota y reunión vendero a ver ya estudiado bebé ella pota no ya se están yo me mejor otro lado la pembo o sea pe sacar vender a bisabe oye se trata de una escuela siempre la evidentemente mandas ahí a verdad con todas las pruebas va en el gusto 20 estamos ahí tapizaje y ya no se siente más a gusto es muy baja es bonito no ni más y porque diga tu niña ahí la web la ñañón de la hoy cuando ambas ya te eso ya oye incomoda más la grupo en la congregación hacer siempre esa recomendación peñija ana betante a ver oportunidad ya esa no me iba a PMP esa caja con no me y no te va a la ni menos a gusto también de obligata y me amo pepe la buena es la joja y me bebe inte ver donde la de me de acuerdo y cuando manda hija verdad oye predicar oye ya uno ya aceptáis oye corregiste oye esa caseja no mitando y cuando se va oye seguir de la tumbo tu llave andar en du ve manejar pero no sé si es por alguna obligación familiar o algo pero no vale ¿de qué sirve? Y muy buena cuando gente escuela digo la de congregación cuando pero donde go en inte web tipo tan el lento y tu Hugo son cosas muy muy serias y muy delicadas que hay que con mucha oración y sabiduría guiarse porque
Reimeti lugar ve ande hay ne gusto y mande de evidencia oye ya uipa pero no ñeme de oportunidad va eres ya pues pero donde hoy de libre y oportunidad cuando y ahí entonces por un lado donde que tú responsable ahí va a ser que cuata la nene ñe ande y la verdad ande kini hueve donde a ver no ñe manifestar mi mía con la luz la verdad a pepe pillata va evalo o en contra y cuello chipotea donde dejé o si no que tú ahorita alguno uno dos tres en dulcea bueno me han dicho estudiar nada me sé siempre me ya yo putin oye yo apoyar en el problema pero hay que arriesgarse a demostrar la verdad también en un lugar donde oye ya páginas no ni me encuentro oye ya porque la ñaquinina muy cómplice vea la tema. A ver, otra cosa. Saludos cordiales. Bueno, no, Peango Ñandé. Yo no sé hasta qué edición se va a ir el. Yandengo ya Jopitita edición número 600, va la idea. Pero la Ñandé programa y Gatuno ya continuada. No creo que termine el libro de Corintio en la edición 600. Puede ser que pase. Llegó ese objetivo allá, Urime. Yo pues está 600, pero. Ah, sí, es primera y segunda. Después ven a ese. Tengo primera, ven a muñe. No sé si esto es segunda. Ya no llegó a ver, ya está. Ya está de acuerdo lo mitad. ¿Y qué tal en el capítulo 4? 4, algo. Primera de Corintios, tío, capítulo Oreco. Creo que tiene 15. Y esa mi tamaño mi y aguanía me va a ir a 15, 16 capítulos tiene. 16 verso 24, pero para añadir de que estábamos 4 capas nomás ya. La edición 600 ve Catuya o Puipí, Catu no y naco primera. Pero si me están preguntando si entramos después en segunda de Corintios, vamos a ver qué pasa. A veces ese compromiso y naco primera de Corintios, vamos a ver. Ya está la votación en ahí. Bueno, saludos que Pastor Sergio de Enteroganes de Familia Fuera ve si o echarlo mitad y no recibí lo mitad de audio fuera WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram, a Bella Veilla y página de YouTube ka hija Torabe lo mitad de caja Bella Veí estudio bíblico aprobar curio y coche allí ve estudios bíblicos hija Pepe o Sendeca hija Tora a ver entender más escala videos y bebé yo pude bateja o aparece paiteo salta de completo las ediciones de cada hija Tora además buscar y es muy bebé cada hija Tora muy hecho en edición va o saltan de al toque y pues este y ve verá un pechilla bueno entonces está funcionando y cada hija Tora hemos ido o sea de ahí la completo el estudio hemos ido estudio bíblico UPI hemos videos UPI ya o aparece para de la cada hija Torah buscar hemos cada hija Torah edición de por ejemplo edición número 2 entonces hemos cada hija Torah 2 hemos sube al toque va a aparecer de o pillar igual no está ella pues ella toca bueno 3:17 aquí se refiere a que si se le asesina aquí se refiere que si se le asesina literalmente a un creyente en el Mesías o está hablando de una destrucción espiritual cuando se le calumnia 1 Corintios 3:17 es a mí si alguno destruyere el templo de Dios y Reina Valera Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es hoy miramos hoy hombre ahí va guaranime ñanderute eroga ñanderute hombre ahí ta chupe abei katu upe ñanderute eroga ningo jae pejina porque peba jae
Imbaete. Imbaete. Santo es, bueno, perteneciente, ¿veis? Santo es perteneciente al Todopoderoso, es que le pertenece al Todopoderoso. Si alguno destruyere el templo, si es muerte literal o es si alguien nos destruye, hemos hecho a los creyentes allá, en el Mesías, a los hijos de Yahweh. Si alguien oñan de dejar calumnia, o añan de destruir, oye destruita. Espiritualmente la añan de o ya poseen oñan de hechicería cuera. Y y catuay literalmente, o sea, este ibe con mucho tiempo, uy, sí se le mató este ibe, oye yuca, este santo, oye yuca. Ando putareimo, algo con asesinos que van a ser destruidos. Ahora, el tema es cuándo, bíblicamente ya sea, o ya puedan de perjuicio espiritualmente, mi hombre hueñan de hechicería, oye, en bareía, en derejeo, calumnia, bueno, mi ango en vida, teiteimba, hemos ido cosechar. Entonces yo volví a poner a yo era hijo de Elohim, oye, en bareía. Porque ñandeko santo, pues a ñande yaramba, es ingo a ver la Biblia. Amba esa tal ñande yarate, va, es de los itaña rata de moñe, oye, hija isea, de monga, de moiba, hija, opitarita, campeonato. Son más que doña arrepentíamos genditas en día y ella. Ojo, está la destrucción en el juicio final. Veo Oyuca y la Santo Cueva, veo más Oyuca. En tiempo de las persecuciones, inquisiciones, hambre. Esta y realmente la masacre de a los que realmente aman y están en el Mashiach. No creo que en el juicio final serán destruidos. Yo creo que esto tiene más que ver con Mateo 10:28 también. Mateo 10:28 con el Mesías y que en el juicio final los intentaron destruidas cuerpo y alma, chau. Bebe naipori temetemeina. Y en vida, la Oyapoa Macanada, Oyapoa iba ahí a los hijos de Yahweh. Hijo de Todopoderoso, hoy me hago hermano querido, dos asaponamos ahí, hija taitilla con testimonio de personas que perseguían o calumniaban pues, por los santos a yo le abaixo pues. Algunos fueron asesinados otra vez. Lo que siembra cosechará ellos. Así es que allí tengo a ver la ya topaina. Pero tampoco de indebe ahí la intocable ja. Que el todopoderoso no guarde, va, de ya ahora ya. Ya de moagua. O pesajaño ahí no alguno o yuca o destruía la hijo de Elohim, ¿verdad? No yo le por ahí. Vea la mensaje, a ver ya topa. Oye destruida y vea. Contate mañana 10:28. Sí, porque se va a citar más curi día digo o pausa a la mitad y entonces no había sido no es que en el infierno vamos a estar sufriendo ahora es porque ahí en Mateo 10:28 dice que vamos a ser destruidos ahí. Y es claramente sí, claramente dice cuerpo y alma, o sea, pareja EPM, hay cosas en la Biblia que si na ñaña tende por ahí nos anda ya se caeramos la y definición correcta la y terminología correcta anda ñaña tendeíramos la y en otros versículos nañambo yo ya iramos con otras referencias a PTI 1 o 2 versículos y ya vende ya putas aña entender vaino ya forma falsa doctrina. Entonces 10:28 hecha por Mateo 10:28 y tú sí, tienes razón. Dice ese Mateo 10:28. Ese fue cuando hablamos si existe o no purgatorio, o haré imagina por lo menos. Sí, pues ver la cita más. Entonces echa por tierra el sufrimiento eterno y el purgatorio. Bueno. A mí claro, 10:28. Yo mi tamaño a mí. 10:28. PGK PLM y ahora me bueno, mira. 10:28. Esa paciencia y mi algo que
Está la Biblia y ya, a ver, ya revisa. Cuerpo y alma dice la Reina Valera, pero no habla del espíritu. El espíritu ya destruida. El espíritu ya especifica más que es el que activa la vida en nosotros y que al morir ese va al Padre, pero el cuerpo y el alma es todo el ser de la persona. Todo el ser de la persona. Y no temáis, sí, Reina Valera, y no temáis a lo que matan el cuerpo, más el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Ahí está, alma destruida, cuerpo destruido. El ser humano con toda su esencia va a ser destruido, cuerpo y alma. O sea, a nivel de la alma, la ahorita tiene lugar, como decía acá un comentario, hecha por tierra, Mateo 10:28, la falsa doctrina del sufrimiento eterno y de la eternidad sufriente del alma. No existe eso. Y sí, es una falsa doctrina. Mateo 10:28 es más claro que es donde momento para el Mesías más ahí. Cuerpo y alma será destruida en el lago de fuego y azufre. En el original dice, en el griego habla de un fuego de azufre, pero no refiriéndose a un infierno donde va a sufrir eternamente, porque ni contradecita. Fuego y azufre, lugar de destrucción, sí, simbología del lugar de destrucción. Hay una incoherencia entre el término lago de fuego y azufre y infierno, ya que el lago de fuego y azufre, según Mateo 10:28, es un lugar donde habrá destrucción total del ser con toda su esencia. El infierno es una doctrina donde asegura que el alma estará sufriendo para siempre. Una contradicción. Bueno, esa hay contradicción, la verdad. Es cierto ahí, porque no hay sentido, digo, porque 10:28 el Mesías y el lago de fuego y azufre, bueno, ya es a mí Reina Valera y un eso muy jugué. Reina Valera 10:28. Hoy puro infierno, a peor todavía ni contradecir. Peor todavía ni contradecir, la misma Reina Valera se contradice ahí porque la doctrina de la religión católica es sufrimiento eterno en el infierno para todos los que no creen en el Mesías. Pero a veces y el Mesías que va a ser destruido en el infierno ahí Reina. O sea, realmente acá hay una contradicción. Se pueden en cuenta Guri. Va, es lo que contan entonces, el Mesías y la destrucción, se paró ya taupea, oye, destruida toda la persona con toda su esencia, o voy a creer la doctrina de aquel que se malinterpretó de Lázaro y el rico que uno va a sufrir eternamente en un lugar de tormento. Se ya está coge ya 10:28 es lo bíblico. Y que es literal, no voy a sacar una mala interpretación de Lázaro y el rico, que es una parábola. Bueno, sí, porque estamos hablando de la destrucción. ¿En qué tiempo se dará esta destrucción? Bueno, de los que han matado y asesinado. Arobia que en vida este sufrimiento humano así y vi ahí. Algunos murieron masacrados, asesinados, hambrena. Pero dos países bebe la historia. La misma cosa, mi entregar, traicionar, a los santos, o calumniar, se fuera. O mi hago mano así, hasta te inde ahí. No llegas ahí, tengo en cuenta, página la humilla, espera o sufrir. Porque en vida, pues, eso es lógico, es bíblico, de cosechar, de cosechar en vida. Pero en el juicio final, hay una destrucción del cual habla el Mesías. Y yo creo que hacia ahí también apunta esto que dice el apóstol Pablo acá, a Beco 3:17. Bueno. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. A mí que más,
y yupete yeinte oñembotavyh. Oiméramo oĩ alguno pende apytépe he'ía ijehe iñaranduetereiha ko'ãva árape toikónte que nontendeimívaicha mba'evéramo ikatu hag̃uáicha upépe ae oje'e hese la iñaranduha. Hatéko contradictorio lento a ver. Sí, porque de hoy lo que Pablo está queriendo decir es que de hoy tanto conocimiento de las cosas espirituales, jare apoyimindo y cuaya, en vez de que realmente resaltaran de arandú o resaltaran de orgullo, ya lo problema. Entonces, no. De cuadramos están las cosas espirituales, y conte anila ñemo arandu se te hija e apoine a bichaves, no tranquilo por antes, sacar tranquilo por antes, combo aneñembo shibu ñembo rusudi, aneñemo grupo shikambuti, ñembo bu, qué wea, a qué tractor rueda. Bejaina. Sí, hasta el 20 habla de eso, del no enorgullecerse. Habla hasta el 20. ¿Eso a mí? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Elohim. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Todopoderoso conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Bueno, y sí, ya sabiduría de este siglo. Acá preguntan de qué sabiduría hablan, de la astrología o de la filosofía o de la ciencia. Sí, es que ya en tiempo de Pablo existía la ciencia. No, ciencia siempre existió. La ciencia, éramos pescados y historia de la ciencia ancestrales. Maguare ciencia, japeto patas GTI invento, pero cuando me en cuenta GTI en tiempo del Mesías o ima que por ejemplo Lucas era doctor allá, entonces ahí se aplica la ciencia, eso recuerdo si él era doctor, él ayudaba mucho con medicina, entonces ahí ya vemos la ciencia, o sea, ni vemos a ti la ciencia está ajeno a lo bíblico. De toparnos Biblia ve algún relato de algún armamento, lo que sea, bueno, ya son ciencias. El invento el invento de la flecha, del arco y la flecha, mira, ciencia. Todo lo que tiene, todo lo que sea de creación del hombre ya es ciencia, en ese punto. Así que cuando Pablo habla de sabiduría de este siglo, claro, el barco, ya es ciencia para el ser humano, o experimentar, o ya puedo probar, o funcionar, no voy a jugar la tabla montón, o gaishagua, ya puedo no voy a jugar. Son ciencias. Más todavía si vos estudias la historia de los grandes experimentos que se hizo en la antigüedad, está ahí la sabio y ya no figura con la Biblia, pero hay muchísimos sabios, la mayoría eran filósofos que creaban cosas. Todos los inventos de Yarecuá con Angango son ya copian nomás ya de esos inventos de antes del Mesías que se hizo. Oye, ya puede, pues. Sí, es que la ciencia ya existía hace muchísimo, desde el primer invento del ser humano, desde que inventó, oye, pues jarro, después la jarro o pensar, bueno, peango se hay así se pobre. Ya la guiña, una masa, oye, pues y jarro y vuelve ya ciencia. Ya no, eso es indiscutible, man. Sabiduría de este siglo, entonces más Pablo está hablando hoy en tiempo de Pablo, los grandes filósofos, los epicúreos, los platonistas, los socratistas, o seguía con grandes maestros de pensamiento. Cuera oro ya paitela o
o pechas de acuerdo resolver la enigma, la problema, las dificultades, las curiosidades, o sea, con sabiduría humana, con pensamiento profundo, para la filosofía. Entonces, Umiañe considera grandes hombres muy sabios, sí, se le consideraba muy sabio. Entonces Pablo, y bueno, eso son sabiduría de este siglo, de este tiempo, sabiduría de este mundo, pero la sabiduría de Yarecoa viene, no es procedencia de este mundo, sino se generó en la mente del Todopoderoso y en la mente del Mesías, y de ahí pasó a nosotros. Para que y parte opaje y tenemos la mente del Mesías. Te mandó a vaina. Ya estudiamos. Bueno, entonces, sabiduría de este siglo, volvemos a decir, o de este mundo, podía ser también la traducción. Y toda la sabiduría filosófica, religiosa, mezcla de conocimiento platónico, filosófico, conocimiento de escritura, de historia, todo lo que sabían, eh, ajeno al conocimiento del Padre. Cuando yo revela eso, cuando, pero sí, ñande, oye revela con ambas. Entonces, con sabiduría, no recuerda el relacionamiento con el conocimiento del Padre, con la escritura, con la consagración, con los propósitos del Padre. Toda esta sabiduría están contaminadas con muchas teorías que desvían al hombre realmente del Todopoderoso. Al final, o debía llegar Elohim y propósito vegetal llegue. A para Andureiben. No le sirvió de nada, ¿verdad? Página, ve la ñantenea a ver 18 al 20. Bueno, si tiene transliteración de. Tiene transliteración de 10. De 3.21 y vio. Paigo y 3.21 veina. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Hey. Ya exactamente para la transliteración. 3. Así que no se sientan orgullosos, y Biblia latinoamericana, de sus grandes hombres. Piensen que todo es para ustedes. Bueno, vamos a ver la Bimba y 3.21. Así que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es de ustedes. Bueno, transliteración. Areco, a ver, la transliterada. Va la sea Pablo Pepe, vea con versículo. Así que no se sientan orgullosos por la sabiduría que adquieren de estos grandes hombres que lo hacen todo para ustedes. Ahí está. Y sentido, ve dañande. Pablo, al parecer, hey, no quiere que los creyentes se sientan superiores por lo que son y por lo que saben acerca del mundo espiritual, ya que estos hombres sabios del mundo eran muy orgullosos, igual que aquellos que les oían y les seguían. Nótese el siguiente versículo. Allá le panemanato para capítulo 3. Ya upanema, pues, sí, ya aprovechando. Ya pillas a Mwamba, sea Shaul, sea Apolo, sea Kefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es de ustedes. Y ustedes del Mesías y el Mesías de Elohim. Ahí está. Sí. O sea, todo lo que hace el esfuerzo de Pablo y el esfuerzo de Apolo, las niñas aprende jamás, ñan borusu jamás. Si no, escuela ahí no ñan borusui. Escuela, oye, esforzar y que tu jamás enseñando humildemente ya la conocimiento. En el mundo pagano, los filósofos se engrandecían y sus discípulos también. Le gustaba que se enaltezca. La misma cosa hicieron los fariseos. Le gustaban ocupar los primeros puestos. Vayan ya le pamago y Mesías y hipócrita. Le gustaba en la primera fila, en los primeros asientos, en botuzaje. Chao la humildad. ¿Va? Entonces nosotros no tenemos que ser así, hermano querido. A mí la ya de coja conocimiento, ya o ya de coger mi alguna cosa, o un poquito ya de coger sabiduría, ya trata y se la madre.
Andas ahí, y este no es la, andas ahí la marca de los hijos de Todopoderoso. No, no, no. Y andas ahí pegua. Bueno, opa, a ver, ahí vota peña tende por algo versículo, capítulo 3, versículo 22. 3:22. Reina Valera, ve ahí, ale, dame. 3:23. 3:23. 3:22 y 23. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todos los esfuerzos de estas personas hoy nos sirve para nosotros para adquirir sabiduría. Pero escuchen lo que dice. Y vosotros del Mesías y el Mesías de Elohim y Reina Valera y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es decir, que si el Mesías es del Todopoderoso, el Mesías no es del Todopoderoso. O sea, ¿de quién es el Mesías? No dice, y el Mesías es Dios. Dice, y el Mesías es ¿de quién? De Dios, del Todopoderoso. Le pertenece a su Padre. Según Reina Valera, a ver, ya entendeu. Y bueno, y los demás escritos también. Bueno, a pesar de ya upama capítulo 3. Y que tal vez era muy con Evo, capítulo 4 de Primera de Corintios. Pero bueno, y también le pregunta, ver, leer más páginas, a ver, pero que 5, 4 pegualos y tan, y ver salteati, todo es importante. A nivel por imba de Guasupe, ya topar algo allí, piguaras en Wango. Hoy mañana anota y yo topata con Eno y con Eno muy con Eno con programa Geragina Beca. Atoralo, hermano, que era shalom, bendición y hasta mañana, mano. Cambiaron tu nombre antiguo que hay puente por el de un soldado guerrero y valiente. Bogado es mi cuna, terruño grandioso, lugar distinguido del Chipás amoroso. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco en encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.